Como continúa la inseguridad en nuestro país, es que nosotros ahora hemos decidido dialogar con Aquiles Gorini, que es presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación. Empresas que en este momento están trabajando muchísimo, Gorini. Buenas noches, Claudia Kaufman lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Bien, ¿cómo está usted? Pero bien, escuchándolo atentamente, porque realmente creo que están abordando un tema que preocupa muchísimo a la gente, ¿no? El tema de la inseguridad, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Porque mucho se habló en un primer momento, no es el auge de las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad han crecido en este último tiempo a raíz de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? De la falta de la falta de seguridad que nos debería dar el propio Estado, ¿no? En realidad yo creo que hay dos cuestiones a considerar, ¿no? Primero que obviamente la seguridad es indelegable por parte del Estado. Yo creo que es una cuestión ya que va de suyo a partir de la propia Constitución, por un lado. Pero también deberíamos considerar de que la seguridad privada de alguna manera es de interés público, con lo cual tampoco puede permanecer ajena a todo esto. Tal cual. Y en cuanto al crecimiento de las empresas de seguridad, sí es cierto que crecen, pero no necesariamente tampoco de la mano de la inseguridad. Pero también es cierto que la inseguridad es una realidad que no se puede soslayar, es un tema que hay que plantearlo definitivamente con un debate en serio, al menos a nuestro juicio, ¿no es cierto? Está claro. ¿Son cerca de 300 las empresas de seguridad que hay hoy en el país? No, un poco más. Yo diría que estaríamos en el orden de los 750 empresas más o menos, con un universo de aproximadamente unos 150.000 vigiladores, al menos formales y registrados de acuerdo a las leyes. Lo que pasa que en el contexto de nuestro sistema político, cada empresa que quiere operar en una jurisdicción provincial requiere de una habilitación de esa jurisdicción provincial. Sí. Lamentablemente no existe, como prácticamente en todo el mundo, a excepción de México y nosotros, sí, una ley federal o una ley nacional de seguridad privada en este caso, ¿no es cierto? Y eso, la verdad que complica un poco las cosas, no solo desde el punto de vista de la seguridad privada como tal, sino desde el punto de vista de la seguridad propiamente dicha, porque yo creo que la seguridad privada tiene mucho para aportarle a la seguridad pública. ¿Cómo se elige a un vigilador? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se selecciona a un vigilador? Bueno, de acuerdo, lamentablemente, como lo acabo de decir, de acuerdo a la legislación, a la normativa de cada provincia, hay una manera de selección. Sí. Digo una manera en términos de exigencias de ley. De todos modos, la gran concentración, prácticamente el 80% de la actividad, está en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En estas dos jurisdicciones nos rigen, en la ciudad de Buenos Aires, una ley que no importa demasiado, pero es la 1913, y en la provincia los 12.297. Tienen requisitos bastante parecidos. Obviamente, además de ser mayor de edad, requiere de no registrar antecedentes penales, pero tampoco registrar antecedentes por violación, en este caso, a los derechos humanos, y no haber pertenecido a los servicios que hubieran estado involucrados de alguna manera en lo personal con ese tipo de antecedentes. El resto son exámenes psicotécnicos, de acuerdo a si utiliza o no armamento, y bueno, por lo demás hay un curso de capacitación que varía según sea capital, provincia y por supuesto el resto de las provincias del interior. Así que los requisitos son bastante formales, son bastante estrictos, creo que por ahí no está el problema, al menos de la inseguridad privada. Tal cual. ¿Qué pasa con aquellos vigiladores que en su gran mayoría no suelen estar armados, verdad? ¿No están? Perdón. No suelen estar armados en su gran mayoría. No, pero es que la característica y la tendencia, yo le diría que en el orden mundial, pero digamos, por lo menos puesto en el contexto latinoamericano. Yo soy vicepresidente de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, sí, y le digo que en Latinoamérica prácticamente, le decía, la tendencia de la seguridad privada es apunta a la prevención, sin armamento. Las armas siempre generan inconvenientes, requieren requisitos distintos y conllevan
De hecho, salvo custodias personales o transporte de valores o mercadería en tránsito, una responsabilidad que después termina de alguna manera en solidaridad para el usuario en caso de imprudencias, negligencias o alguna cuestión de esas características. Así que creo que la tendencia en el mundo va apuntando más a la prevención. Con esto quiero decir, para ponerlo en algún guarismo, de que no debe haber más de un 8 o un 7% de seguridad privada armada. ¿Cuál es supongamos, por ejemplo, un edificio de 6 pisos, de 2 departamentos por piso? ¿Cuál sería el costo que le implicaría a ese edificio contratar una seguridad privada? A ver, permítame que se lo ponga en otros términos, porque no es una cuestión de prorrateos en 6 o en 2 o más pisos. Yo lo pondría en el valor de la hora hombre. Hoy un vigilador sin armas está en el orden de los 28 pesos la hora, de acuerdo a lo que surge la estructura de costos del convenio colectivo de trabajo que firma CAESI, que es la cámara que yo presido y es la única signataria del convenio, con URRA, que es el único sindicato de la actividad. Sí. Ese es el valor. Sí. Ahora, a partir de ahí podemos estar con distintas características. Hay edificios o administradores o consorcistas que lo requieren solo de noche, otros las que requieren las 24 horas, así que habría que en todo caso armar algún tipo de estructura a partir de la cantidad de horas que requiera el edificio, multiplicado por el valor que le acabo de dar masiva, y después el prorrateo en función a la cantidad de departamentos del edificio. Debe estar en el orden de unos 12.000, 13.000 pesos masiva mensuales. Después, bueno, si hay más gente o menos gente, o más edificios o menos departamentos, es lo que nos va a terminar dando un valor final en las expensas, ¿no es cierto? Claro, tal cual. ¿Cómo se hace para... hay gente que los toman a partir de los 18 años, de los 21 años? De los 18, perdón, la selección... Sí, perdón. Sí. ¿La selección del personal es a partir de los 18 o de los 21 años? Bueno, acá tuvimos una importante reforma recientemente en la mayoría de edad, que era los 21, y así lo dicen todavía las legislaciones, al menos las normativas vigentes. Ahora puede ser a partir de los 18, pero normalmente la tendencia de las empresas es mantenerlo de los 21, un poco por la función, ¿no es cierto? Pero bueno, convengamos en todo caso de que las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, aceptan las inscripciones a partir de los 17, considerando el internado, se van a recibir necesariamente después de los 18. Con lo cual nosotros más o menos estamos manteniendo, con exigencias menores, por supuesto, la edad de los 21 años. Pero bueno, digamos que si alguien a partir de los 18 años cumplidos pretende ser vigilador, yo creo que no va a haber ningún inconveniente en hacerlo, ¿no es cierto? Porque de pronto la ley civil así lo autoriza, pero todavía no están reformadas las leyes que nos rigen. ¿Cuáles son los requisitos que deben presentar quienes se postulen a nivel de educación? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires la normativa de la 1913 exige desde hace unos años el título secundario. Sí. Lamentablemente es una exigencia que, bueno, creo que aparta de la posibilidad laboral a mucha gente, porque lamentablemente el secundario es una exigencia que, si bien es muy elástica y puede cumplirse, acá la exigencia es a partir de tenerla la posibilidad de trabajar, con lo cual creo que estamos en la necesidad de rever un poco esa normativa. El resto de las provincias tienen el primario completo. Lo que sucede es que, más allá de eso, una vez que fueron aceptados como vigiladores, lo que tienen son cursos puntuales, los cursos de capacitación que exige la ley y los específicos que cada empresa da de acuerdo a las características del objetivo a cubrir con ese vigilador, sean de edificios, hoteles o sanatorios o bueno, lo que fuere, ¿no es cierto? E incluso country. ¿Cuánto tiempo dura el curso de preparación? Y en una jurisdicción son de 60 horas con 35 de actualizaciones anuales,
la provincia son 104 horas que ahora están estudiando, analizando una carga horaria un poco mayor justamente para la especialización de la que le hablaba, que estaba a cargo de las empresas y ahora va a ser exigida por la 12297, al menos con esta nueva gestión. ¿Se le hace algún tipo de estudio psicológico al Sí, postulante? por supuesto que sí, claro, es una exigencia de ley. El estado psicotécnico de la persona, sin perjuicio de nuevos estudios si la prestación es con armas. Si fuese con armas ya requieren una serie de requisitos que fija el RENAR o el REPAR en el caso de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, por supuesto que sí, sine qua non. Creo que ya de estas leyes que le nombré anteriormente ya llevan 12 años casi de vigencia, reformas más, reformas menos, reglamentaciones más, reglamentaciones menos, pero la exigencia esa nunca varió. Queda claro. Señor Aquiles Gorini, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, que tenga usted muy buenas noches y gracias por el diálogo. No, muchísimas gracias por la oportunidad y quedo a su disposición. Lo mismo le decimos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.